todos los libros que nosotros tenemos no fueron escritos como una saga como la de Harry Potter, ¿ya? Sino que distintos hombres de Dios en la historia y en distintos contextos escribieron cosas que eran como su diario de vida, así. Y además, después los discípulos de Jesús escribían los evangelios, que son cartas, ¿ok? O sus experiencias. En la época de los reyes, está el libro de Reyes, el libro de Crónicas, donde los encargados de guardar la ley de Dios, que eran funcionarios del gobierno de Israel, ellos tenían que escribir, y escribían lo que hacían los reyes, etc. Entonces, todo eso en el tiempo se perdió, porque hubieron guerras, invasión, el pueblo de Israel fue llevado a esclavo, en fin. Y en ese proceso, todos esos textos tendieron a desaparecer. Y de a poco se fueron encontrando. ¿Vieron la momia? ¿Sí? Cuando los arqueólogos iban a Egipto a buscar cuestiones y encontraban momias resucitadas. Bueno, así mismo, las personas en Israel han encontrado, y en los alrededores, en Egipto, en Arabia, etcétera, han encontrado esos textos y los han ido poniendo en la escritura. ¿Ok? La palabra de Dios está separada, distribuida en dos áreas principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y al medio hay una hoja blanca que no dice nada. Dice Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento a la vez está separado también, distribuido en distintas partes. ¿Ok? Está los primeros 5 libros, que son el Pentateuco, después vienen los libros levíticos y de las leyes, después vienen los libros de los reyes y crónicas, después vienen los libros poéticos, después vienen los profetas, y hay 2 tipos de profetas, profetas mayores y profetas menores. ¿Estamos claros, cierto? Good. Uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento son los textos del profeta Isaías. Es de los más importantes. Es uno de los profetas mayores. Y es tan importante porque toda su escritura son obviamente profecías. El loco era profeta. Obvio. Pero sus profecías son muy gráficas. Entonces, como son profecías muy gráficas, que traen muchas señales, entonces el pueblo de Israel que ha estudiado la profecía, toda la vida, desde que escribieron ese texto hasta hoy, han estado esperando que esas señales se cumplan, porque son textos muy explícitos de cosas que realmente van a pasar, y donde se nombran reyes, se nombran ciudades, aparecen distintos gobiernos, etc. Entonces siempre ha estado la expectativa en el pueblo de Israel de que las palabras del profeta Isaías se cumplan. Y es tanto así que a los niños, hasta el día de hoy, en Israel, le enseñan el texto del profeta Isaías, como en el colegio nos enseñan el combate naval, la historia de Galvarino y todas esas cosas que nosotros no sabemos de la escuela. A ellos se lo enseñan desde la primera infancia en adelante, y para salir de octavo básico, ellos tienen que recitar de memoria todo el libro. Hasta hoy lo siguen haciendo. En ese contexto, este pasaje que vamos a leer es tan importante porque está dentro de ese texto que la gente tiene que aprenderse de memoria. Está dentro de ese libro que es tan importante, de un profeta tan grande. Pero para nosotros es tan importante porque, para que usted sepa, los maestros de las escrituras en Israel hoy no enseñan este pasaje. Ellos no hablan de esto. Ellos no lo predican. Y cuando usted busca a personas que tienen la religión judía y les pregunta por este texto, no se lo saben. No cachan. Lo conocen, lo han escuchado, porque tuvieron que aprendérselo en octavo, pero nadie nunca se lo ha enseñado. ¿Y por qué no? Porque habla acerca de la persona de Jesús. No es lo mismo el Cristo que Jesús. El Cristo es eterno y hasta hoy lo están esperando. Pero Jesús es la palabra de Dios, hecha carne, hecha persona. ¿Ok? Y como persona tiene atributos de persona, pues.
Y como este texto de Isaías habla de la persona de Jesús, los judíos que no creen que Jesús es el Cristo, prefieren no enseñarlo. Porque si ellos enseñaran lo que vamos a leer, la gente sumaría 1 más 1 y diría, oh my God. Oh my God. Para que usted sepa, hay un texto, hay un libro muy importante de una de las religiones más importantes a nivel mundial, que es el Corán. Y el Corán es igual que la Biblia, encontraron unos pedazos de papel y los juntaron, ¿ok? Es lo mismo. Y es la misma región, ¿ok? Israel, Palestina, ¿cómo se llama la otra? Líbano, ¿ok? Es la misma región. Entonces, en el Corán usted encuentra muchas similitudes con la Escritura, con la palabra de Dios, con la Biblia. Aparece Abraham, aparece Moisés, aparece el diluvio, aparece una cantidad de cuestiones que es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque había una influencia territorial. Y en el Corán, los musulmanes hablan de las palabras del profeta Isaías y ellos las vinculan con un hombre que se llamaba Jesús. O sea, ellos, los musulmanes, toman parte de su religión, de sus palabras sagradas, para decir lo que profetizó el profeta Isaías se cumplió en Jesús. Pero los judíos no lo hacen, porque ellos hasta hoy siguen esperando al Mesías. Sin embargo, el libro de Juan capítulo 17 dice que Jesucristo en el Getsemaní oró por sus discípulos. Y oró por todos, dice, los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Usted y yo hemos creído en Jesús por la palabra de los apóstoles. Usted y yo hemos creído en Jesús por la palabra de los discípulos de Cristo. Ahí estamos nosotros. Y Jesús oró esa oración y dijo: yo te pido por los que van a creer en mí a través de la palabra de ellos. Nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo. Nosotros hemos creído que Jesús es el Mesías prometido. Nosotros hemos creído que Jesús es el Salvador del mundo. Nosotros hemos creído que Jesús es el que estaba prometido, que vendría a reconciliar el hombre con Dios. Nosotros lo creemos. Y como nosotros lo creemos, para nosotros el texto de Isaías 53 es tan importante, porque habla de la profecía del Cristo venidero, que nosotros sabemos y sabemos que se cumplió en Jesucristo. Isaías 53 verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado será entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todos le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos curados. Todos nosotros, dice el profeta Isaías, años antes de que apareciera Jesús, Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino. ¿Sí o no? Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Lo juzgaron, lo llevaron a juicio, dice. Y su generación, sus hijos, sus descendientes, ¿quién los contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso
con los impíos una sepultura para él, y con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca conoció maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá sus despojos. Por cuanto él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo orado por todos los transgresores. Dígame si ese texto no habla acerca de nuestro Jesús. Por eso es que es tan importante para nosotros los creyentes. Las palabras del profeta Isaías se cumplen a cabalidad en Jesucristo. Dice, su descendencia, su linaje no se pudo contar porque lo sacaron de la tierra, lo mataron. No alcanzó a tener hijos, no tiene linaje. Y después dice, pero después de que haya padecido, dice, verá descendencia y verá los frutos de la aflicción de su alma y estará satisfecho. Ese pasaje a mí me quebranta tanto, hermano, porque pensar que Jesús nos mira desde el cielo y mira para abajo y se siente satisfecho de que el padecimiento que tuvo que pasar da en nosotros un fruto de gloria hasta los días de hoy. Jesús es hermoso, y su muerte y su sacrificio estaban profetizados en la palabra, en el profeta Isaías. Y nosotros hemos visto el cumplimiento. ¿Cómo no vamos a amar a Jesús? Si Él, sabiendo lo que iba a pasar con Él, aún así voluntariamente fue y dio su vida en la cruz. Y fíjese que no lo hizo en cualquier momento. ¿Por qué celebramos la Semana Santa?, se preguntará usted. Éxodo 12:1 nos cuenta la historia de lo que usted vio delante en el drama que hicimos. Habla acerca de la Pascua de los judíos. Y ese es un simbolismo tan lindo, hermano, porque el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba preso, estaba prisionero, estaba esclavizado, estaba bajo el yugo de Egipto, estaba bajo el yugo de los malos, era explotado porque era esclavo y no encontraba libertad. Dígame si no le suena un poco también a su vida. Y dice que el Señor levantó a Moisés para dar salvación al pueblo. Y en el libro de Éxodo capítulo 12 verso 1, el Señor le habla a Moisés y le dice de las plagas que va a traer sobre Egipto para lograr quebrantar el corazón endurecido de Faraón. Y una de las plagas que él dijo que iba a pasar por Egipto era la plaga de la muerte. Y la plaga de la muerte, que está escrita en Éxodo 12, dice que vendría el ángel de la muerte y pasaría por todas las casas de la tierra de Egipto y moriría el primogénito de todas esas casas. ¿Está conmigo, cierto? Moriría el primogénito de todas esas casas. O sea, iba a dejar las casas por las que pasara, las iba a dejar también sin descendencia. ¿Ok? La iba a cortar ese linaje. Y eso fuera, dice la palabra en Éxodo 12, fuera de egipcio o fuera de hebreo, fuera de persona o fuera de animal, lo que fuera, iba a pasar el ángel de la muerte y iba a llevarse la vida de los primogénitos. Entonces el Señor le instruye a Moisés, le dice: Moisés, va a decirle al pueblo que tome un cordero y lo sacrifique en holocausto. Y
van a comer la cena. Y el Señor le dice a Moisés los elementos que tenían que haber en esa cena. En esa cena tenía que estar la carne del cordero, que tenía que ser asada al fuego. En esa cena tenía que estar el fruto de la vid, tenía que estar el vino. En esa cena tenía que haber una masa, era como un kuchen de higo. En esa cena tenía que haber hierbas amargas. En esa cena tenía que haber un pan que no tuviera levadura. Y en esa cena tenía que haber un huevo duro. Todos nosotros, cuando comemos la cena, que es el sacramento que el Señor le dio a sus discípulos, la resumimos en el pan y el vino. ¿Ok? Pero la cena que Jesús comió con sus discípulos, que usted también la vio en la obra que hicimos, la cena que Jesús comió con sus discípulos no solo tenía pan y vino, tenía todas las cosas que el Señor le instruyó a Moisés que debía tener la cena, porque esa es una fiesta que los judíos celebran, la Pascua. ¿Ok? La Pascua. Y dentro de la temporada de Pascua hay una fecha muy particular, que fue el sábado pasado. El sábado pasado los hebreos celebran una fiesta que se llama Pesaj. Pesaj. Y en esa fiesta ellos conmemoran este día de Éxodo 12, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto y ellos pusieron la sangre del cordero que habían sacrificado, la pusieron sobre los dinteles de sus puertas en sus casas. Y cuando el ángel de la muerte, dice Éxodo 12, pasaba por la casa y veía la sangre del cordero, entonces no entraba a esa casa, sino que pasaba a la casa del lado, buscando donde no estaba el pacto de la sangre. Después de eso, el corazón de Faraón es destruido por esa plaga, producto de que él pierde también a su hijo. Su hijo muere. Entonces, después de eso, él cede a las, comillas, presiones de Moisés y le dice: ¿sabéis qué? Pesca todos tus monos y váyanse de aquí. Y así es como el Señor libera a Israel de la esclavitud de Egipto. La libera a través del ángel de la muerte, la libera a través de esa plaga que trajo muerte y destrucción sobre la tierra y que podía afectarlo a todos, a no ser que estuvieran protegidos por la sangre del cordero. La semana pasada los hebreos celebran esa fiesta de Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, y ellos hasta el día de hoy conmemoran el hecho de que la sangre del cordero que el Señor les instruyó los salvó del yugo opresor de Egipto y fueron liberados. En ese contexto de Pesaj es que el Señor Jesucristo fue entregado. Por eso dice 1 Corintios 5, versículo 7. 1 Corintios 5, versículo 7. Dice que el apóstol Pablo define a Jesucristo como la propia Pascua. Dice, ponme en la pantalla por favor rapidito. 1 Corintios 5, 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Está hablando en el contexto de la cena. Y dice: para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Fíjese lo poderoso del apóstol Pablo a los corintios. La iglesia de Corintio estaba constituida por hebreos y gentiles, personas que no eran judíos. Era una ciudad donde vivían de toda clase de gente. Y todos ellos habían creído que Jesucristo era el Salvador a través de las palabras de los apóstoles. Y Pablo los reúne como una iglesia y les envía esta carta en el contexto de la cena. En ese pasaje les está enseñando el contexto de la cena. Y le dice: ustedes también límpiense de toda levadura para que sean nueva masa. Pablo entonces en ese pasaje está diciendo: en esta temporada hay un poder para que la masa que somos sea rehecha en una nueva masa sin levadura. La palabra de Dios dice que un poquito de levadura entonces afecta al total de la masa. ¿Qué significa eso en nuestra vida, hermano? Significa que de repente usted y yo podemos tener todo cachilupi, podemos estar todos con la vida súper bien, la familia súper bien, la salud súper bien, la economía súper bien, pero hay un área de nuestra vida que tiene levadura, en donde el enemigo ha encontrado asidero para contaminar todo el resto de cosas buenas.
La temporada de Pascua, dice el apóstol Pablo, producto de que Cristo, nuestra Pascua, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro pan, Él es nuestra sangre, Él es nuestro cordero, Él es nuestra masa de higo, Él es nuestra hierba amarga, Él es nuestra Pascua, producto de que Él ya fue sacrificado. Dice Pablo, ustedes pueden limpiarse de toda esa levadura para venir a ser una masa nueva. La temporada de Pascua es una temporada de reconstrucción de nuestra vida. Es una temporada de reconstrucción de nuestra vida. No es solo recordar que Jesucito se murió y resucitó y se fue para el cielo, amén. Es una temporada completa en la que el Señor nos dice, producto de que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado, entonces aprovecha la oportunidad para que la levadura de tu corazón sea quitada y tú vengas a ser nueva masa. En el libro de Isaías 53 que acabamos de leer, dice que Jesucristo fue entregado como un cordero perfecto, sin mancha. Y dice que fue entregado a sacrificio. Isaías 53 habla de Jesús, como lo leímos recién. Y se refiere a Él como mi siervo. Se refiere a Jesús como mi siervo. Y dice, mi siervo será entregado y será molido. Y lo leímos delante. Dice que producto de la rebelión del pueblo, entonces Él fue sacrificado. Y lo leímos delante y vimos que Él sería juzgado y que sería juzgado injustamente. Y dice que Él llevaría el pecado y llevaría la maldad y llevaría la enfermedad y llevaría la transgresión de todos nosotros. Y no solo eso, corona diciendo, porque mi siervo también oró por los transgresores. Eso es poderoso. Isaías 53 nos muestra que Jesús es el cordero inmolado y Él fue sacrificado, Él fue crucificado, Él fue muerto en la temporada de Pascua. ¿Ok? Jesús, en la última cena con sus discípulos, Él estuvo celebrando la fiesta de Pascua. Hicieron la cena, era esa fecha, era esta fecha. Y después de eso, dice la palabra que el Señor fue entregado. Y ahí nosotros vemos toda la semana cómo hay distintas actividades que la Iglesia Católica, sobre todo, sigue haciendo hasta hoy en manera conmemorativa. Y fíjese, hermano, que el hecho de que la Iglesia Católica lo haga nos muestra algo a nosotros. Y es que es algo tradicional. Diga conmigo, tradicional. Eso es algo que la Iglesia protestante hemos perdido. Hemos perdido nuestras tradiciones. Hemos perdido nuestras tradiciones. Porque buscamos renovar lo nuevo, el vino nuevo y todo. Y de pronto olvidamos nuestras tradiciones. Y la Iglesia Católica en eso nos lleva ventaja. Hasta el día de hoy ellos siguen sacando la cuenta con el calendario hebreo para ver cuándo cae Semana Santa. Si no es al tuntún. El año pasado fue la semana pasada. Este año tocó la semana del 20. El año pasado fue la semana del 15. ¿Por qué? Porque a Boris se le ocurrió que ese era el día feriado. No, es porque la Iglesia Católica lleva la cuenta en el calendario hebreo y va comparando con el calendario greco-romano y dice, perfecto, la próxima Pascua cae tal día de tal mes. Porque ellos podrán mantenerse en ignorancia en tantas cosas. Ellos podrán perderse de la redención divina a través de Jesucristo en tantas cosas. Pero en esa tradición ellos nos llevan ventaja manteniendo viva la tradición de Semana Santa. Si fuera por los evangélicos, Semana Santa ya no se hubiera celebrado hace un montón de tiempo. Si fuera por nosotros, no estaríamos celebrando Semana Santa, porque Cristo no está en la cruz, aleluya, está resucitado. Y nos olvidaríamos del poder que hay en la cruz de Cristo. Si fuera por nosotros, estaríamos puro remolineando la resurrección y nos olvidaríamos que antes de la resurrección el Cordero tuvo que ser entregado, como dice Isaías 53, para llevar el pecado de todos nosotros. Y los católicos han sido guardianes de esa fecha. Y salen las películas en la tele. Y salen el domingo pasado yo pasé por fuera de la parroquia que está camino a mi casa y van poniendo las ramas de Lozana, bendito el que viene y aleluya.
Y el lunes del pan seco, y el martes del latigazo, y el miércoles del ayuno, y el jueves de la cuestión, y el viernes de... Y cada día tiene un significado, un simbolismo tan especial. Por eso es que para nosotros, hermanos, para la iglesia de Cristo, esta no puede ser una fecha cualquiera para irnos a la playa porque es fin de semana largo. Esta no puede ser una fecha para que repartamos huevitos de chocolate y nos pongamos a ver tele. Esta tiene que ser para nosotros la fecha de las más importantes del año, cuando nuestro Señor salvó nuestra vida del pecado a través de su muerte. No me acuerdo si anoche o hoy día en la mañana, a las 5 de la mañana, aleluya, no voy a decir nada más. Mi hijo, el Rafita, creo que fue anoche. Estábamos en la pieza y yo me estaba probando el disfraz de Jesús con una cortina que le saqué a mi esposa, no le digan. Y el Rafita así hace su meditación inocente de niño. Y dice, Jesús entonces tiene 2 cumpleaños, po. Porque nace en Navidad y el cumpleaños de Jesús es Navidad. Pero en Semana Santa también es su cumpleaños. Y mi esposa le dice, no, pues hijo, si Jesús nació en Navidad, pero se murió en Semana Santa. Entonces nosotros lo que celebramos es la muerte de Jesús, no su cumpleaños. Y el Rafa dice, Y yo le dije, no, pues, si el loco volvió a nacer. O sea, tiene 2 cumpleaños, pues. Te celebra cumpleaños en diciembre y te celebra cumpleaños en abril. Porque, fíjese, ¿por qué le pongo este ejemplo, hermano? Porque, insisto, si fuera por nosotros, por los cristianos evangélicos, Semana Santa no tendría el peso, la importancia cultural a nivel mundial que tiene. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros los evangélicos estamos divididos y peleados entre nosotros por un sinfín de cuestiones. Entonces, tenemos que recordar esa tradición. Cuando Jesús estaba en la cena con sus discípulos, les repartió el pan. Lo dice el apóstol Lucas, lo dice el apóstol Pablo. Dice, esto yo lo he recibido del Señor. Que el día que iba a ser entregado, Él partió el pan con sus discípulos. Repartió el pan. Y le dijo Jesús a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros. Bien, ¿lo hacemos? Sí, lo hacemos. Le dijo el Señor a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregarme a mí. Y ahí todos le agarramos mal a Judas. Lo dijo. Y le dijo a Pedro, antes de que cacaree la gallina me vaya a negar 3 veces, ¿cierto? Le dijo. Y ahí uno como que a Pedro le da la lecera, pero después se le pasa. Pero hay una palabra de Jesús en el acto de la cena con sus discípulos, que Él lo hace con tanta intención, y creo que su intención es porque Él conoce nuestros corazones. Y dice el apóstol, dice que Jesucristo le repartió el pan y le repartió la copa, le dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y le dice, y cada vez que ustedes lo coman, acuérdense de mí. Dice, cada vez que ustedes coman esta cena, acuérdense de mí. ¿Por qué era tan importante que el Señor le dijera a sus discípulos, acuérdense de mí? No les dijo acuérdense de mi sacrificio, no les dijo acuérdense de los milagros, no les dijo acuérdense, les dijo acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Yo veo en esas palabras de Jesús reflejadas las propias palabras del Señor. Jehová nuestro Dios, cuando le dice a Israel, le dice, Israel, yo soy tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, no me olvides. Y el Señor Jesús se toma de esas palabras y le dice a sus discípulos, hey, este es mi cuerpo y mi sangre, que por ustedes es partido, no se olviden de mí. Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe que se nos iba a olvidar. Se nos olvida el aniversario de matrimonio, no se nos va a olvidar la muerte de Jesús. Se nos olvida el cumpleaños de la tía, no se nos va a olvidar.
Se nos olvida la cartulina que tenemos que llevar al colegio. No se nos vaya a olvidar. Jesús sabía que es muy probable que se nos olvidara. Entonces dijo, recuérdenlo. Recordamos el sacrificio de Jesús, el Cordero perfecto que fue entregado por nosotros. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Para que nosotros, estando muertos en los pecados, dice, vivamos a la justicia. Fíjese qué poderoso este pasaje. Y lo hablaba el otro día con un discípulo. Le decía, mira, qué poderoso lo que Pablo y Pedro hablan del pecado. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro mantienen el pecado como presente en nuestra vida. Ellos no nombran el pecado como algo pasado. Tanto Pedro como Pablo le recuerdan constantemente a la iglesia que el pecado habita en nuestra vida. Pablo lo dice y él dice, todos los miembros de mi cuerpo están acostumbrados a pecar. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pedro dice en este pasaje, para que nosotros, estando en pecado, podamos vivir a la gracia, a la justicia, a la salvación. Tanto Pablo como Pedro en muchos pasajes mantienen el pecado como algo presente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos, a través de la inspiración del Espíritu Santo, también sabían que muchas veces nosotros nos sentimos indignos del sacrificio de Jesús. Y está muy bien que así sea. Está muy bien que tanto usted como yo, un día como hoy, miremos a Jesús y le digamos, Señor, la verdad no es que yo no me mereciera, sino que no me lo merezco. O sea, si Jesucristo tuviera que morir hoy por mí, yo no soy merecedor de su sacrificio. Nuestra iniquidad, hermano, nuestro pecado, nuestra carne, nuestra maldad, es algo que, como dice el apóstol Pedro, dice, eso fue transicionado del pecado a la justicia a través de la muerte de Jesús, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Segunda de Corintios 5:21 dice que el Señor Jesús, dice, no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Él no pecó. No conoció el pecado, pero por nosotros se hizo pecado. En el tiempo de Jesús no existía el tusi, pero por nosotros, Él se hizo consumidor de tusi. En el tiempo de Jesús no existía la pornografía, pero por nosotros Él se hizo pornógrafo. En el tiempo de Jesús no existía el cigarro, pero por nosotros Él se hizo pecado. Y dice el apóstol Pablo, Él cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. ¿Cómo no vamos a amar a Jesús si Él se puso encima suyo todos nuestros pecados? Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La gracia de Dios, hermano mío, fue lo que se demostró en la cruz del Calvario. La gracia, el hecho de que Él gratuitamente nos regalara su sangre y su muerte cuando no lo merecían. A eso es lo que el apóstol se refiere en este pasaje, cuando dice que tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados a través de la sangre de Jesucristo. Hemos sido redimidos y perdonados del pecado. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Ese pasaje es tan poderoso, hermano mío, porque dice que Jesús miró la cruz, miró los clavos, miró los látigos, miró que le iban a romper la rodilla, miró que le iban a clavar la costilla, miró que le iban a poner una corona de espinas, miró que le iba a doler, miró que Él lo vio. Y dice, por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz. En otras palabras, hermano, es como que aquí el púlpito fuera la cruz, y el sacrificio y la muerte y los látigos y los golpes y la humillación, ahí, los clavos, todo eso. Y Jesús está aquí, y Él mira para allá y dice, por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz. O sea, ese pasaje no dice que la cruz es el gozo. Dice que la cruz se interponía entre Él y el gozo. Porque cuando Él miró lo que estaba más allá y vio ese gozo y dijo, está bueno, vale la pena pasar por aquí, si es que voy a obtener esto después. Vale la pena pasar por aquí, si es que voy a obtener esto después. Y es lo que Jesús ora en el Getsemaní. El Señor ora en el Getsemaní y le dice en Juan 17, le dice al Señor, Señor, no quiero morir, si es posible, quítame esta copa, que yo no tenga que morir. Y luego le dice, Señor, pero restitúyeme la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Él estaba viendo que detrás de la cruz estaba la gloria. Él estaba viendo que detrás de la cruz estaba la restitución de su divinidad completa. Él estaba viendo que detrás de la cruz estaba el sentarse a la diestra del Padre. Él estaba viendo que detrás de la cruz estaba volver a ser posicionado como el Rey del universo y su nombre fuera por sobre todo nombre. Él lo estaba viendo y no se conformó con eso. Y le dijo al Señor, Señor, muy lindo el trono, muy lindo el nombre, muy linda la gloria, muy linda la restitución, pero yo te pido por todos ellos. Lo que yo quiero es a ellos. Yo no quiero el trono, yo no quiero la gloria, yo no quiero el nombre. Yo quiero que lo que tú me vas a dar a mí, se lo des a ellos. Por eso dice este pasaje de Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz y dijo, esto vale más, pero no lo quiero para mí, lo quiero para los que van a creer en mí. Hermano, eso a mí me retruembe el corazón. Saber que Jesús vio el trono de gloria y hubiera preferido quedarse por nosotros. En medio de ese contexto, hermano, Él hace esa oración y dice, Señor, gracias, pero yo te pido por ellos, para que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Jesús es bacán. Luego, Juan 1:12. Esto es poderoso. Y no es poderoso porque lo diga yo, hermano, si estoy siendo el narrador de la escritura nomás. Solo estamos leyendo lo que está escrito. Yo no le he puesto nada más. O sea, no es que yo esté predicando, estamos leyendo juntos, eso es todo. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a todos los que ¿dónde están los que le recibieron? A todos los que creen en su nombre. ¿Dónde están los que creen en su nombre? Dice, a todos ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron a Él y todos los que creen en el nombre de Él, Él les dio la autoridad, la potestad, el permiso, la autorización de ser hechos hijos de Dios. Entienda eso, hermano.
el orden en el que está escrito ese pasaje. El orden en el que está escrito ese pasaje deja a Dios el Padre como, voy a poner todas las comillas, como un espectador de lo que Jesús estaba haciendo. Cierro las comillas. Dice, a todos los que lo recibieron a Él, a Jesús, a todos los que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, Jesús les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios mira, yo me imagino a Dios mirando desde arriba diciendo, oh my God, oh, yo mismo. ¿Cómo no se me ocurrió esto? Ah, sí, se me ocurrió. Me imagino al Señor sorprendido de que Jesús a través de su muerte nos hiciera hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Dónde están los guiados del Espíritu? Esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Se da cuenta que tiene que ver con la Pascua de los hebreos. Tiene que ver con que el pueblo estaba esclavo en Egipto. Tiene que ver con que antes no tenían derecho, no tenían identidad. Mire, un esclavo no tiene identidad, no tiene nombre. El esclavo no tiene derechos. El esclavo no tiene descendencia. El esclavo no tiene propiedades. El esclavo no tiene libertad. El esclavo es esclavo. Y aquí dice, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Necesito un micrófono, Cristian. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Clamamos, ¿cómo clamamos? No recibimos el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese cómo aquí entra la tercera persona de la Trinidad en escena. Y Jesús dice, a los que creen en mí, yo les doy la potestad de ser hijos de Dios. Y lo son. Pero ¿cómo lo va a saber el hijo? Óigame, a Cristian Vidal. ¿Cómo lo va a saber el hijo? Jesús lo sabe. Jesús sabe que desde el momento en que Luis Solano cree en él, Luis Solano es hijo de Dios. Jesús lo sabe. Y el Señor Jesús le notifica al Padre, le dice, Señor Padre, a partir de ahora ese es su hijo. ¿Estamos claros? Pero el loco no tiene idea. Él no sabe de eso. Lo único que él sabe es que él cree en Jesús. Entonces tiene que introducirse en el plan divino de nuestro Señor, la persona del Espíritu Santo, para decir, a través del Espíritu le voy a dar testimonio a él de que él es hijo de Dios, para que no solamente el Padre lo sepa, no solamente el Hijo lo sepa, sino que para que usted y yo también sepamos que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que somos hijos, también somos herederos. Abogado Cristian, por favor ayúdeme. Necesito que me dé la definición de herencia. La herencia es un derecho que tienen las personas de recibir algo que ha sido dejado por el causante, o sea, una persona fallecida. Todos los bienes, todos los derechos y obligaciones que están sobre el causante ahora pasan a la sucesión, o sea, a los herederos. Todos los bienes del causante, del que acumuló todo eso. Sí, correcto. Son de derecho, de goce, sí, del que recibe la herencia. Así es. Supongamos que yo tengo dos hijos, Rafael y Rebeca. El día que me vengan a buscar, con mi metralleta lo voy a esperar. El día que me vengan a buscar, ¿cómo se va a repartir la herencia entre mis hijos? Se reparte en partes iguales. O sea, independiente del que nació primero o de la que es más bonita, se reparte igual, ¿verdad? Sí. Supongamos que yo adopto un hijo
¿Tú pudieras darme la definición de el proceso de adopción? Sí, la adopción es un derecho que tiene cualquier persona que ha sido susceptible de ser adoptado, o sea, aquella persona que no tiene padres ni madres, o la ley le ha establecido el derecho de ser adoptados. Y el derecho de ser adoptado es de el hijo, el niño. Sí, del hijo. O sea, el que goza el derecho de la adopción no es que yo tenga derecho a adoptar, es que él tiene derecho de ser adoptado. A ser adoptado, sí. ¿Verdad? Entonces, si el esclavo no tiene derechos, no tiene propiedades, no tiene nombre, no tiene identidad, no tiene nada, ¿qué necesitaba el Señor hacer para que un esclavo recibiera algo que no le correspondía? Adoptarlo y decirle al esclavo: desde este día en adelante usted no me va a decir jefe, usted no me va a decir patrón, usted me va a decir papá, porque de este día para adelante usted es mi hijo. Por eso es que el Señor, cuando sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, Él le dice: ojo, yo les voy a contar un secreto. Ustedes no le digan Señor, díganle papá, porque antes eran esclavos, pero no recibieron espíritu de adopción para seguir siendo esclavos. Recibieron espíritu de adopción para poder decirle a Él papá, porque ustedes tienen ahora el derecho de que Él los adopte por mi sacrificio. Ahora, supongamos que yo adopto a un hijo y yo me muero, Cristian. ¿Cómo se reparte la herencia entre mis dos hijos biológicos y mi un hijo adoptado? De la misma forma, él recibe la misma herencia, porque él tiene el derecho legal ahora. O sea, lo mismo que le correspondía a mi hijo natural, ahora le corresponde a mi hijo adoptivo, ¿cierto? Así es. El otro día veía en temporada del Festival de Viña, veía una entrevista que le hicieron al Rafa Araneda con la Marcela Bacareza por su hijo adoptado. Creo que haitiano el niño, creo que lo adoptaron en Haití. Entonces, antes de adoptarlo, el Rafa Araneda con la Marcela Bacareza juntaron a sus hijos biológicos y les dijeron: hijos amados, tenemos el deseo de adoptar a este niño. ¿Ustedes qué piensan? Y el Rafa Araneda cuenta que los hijos los miraron con cara de: ¿a qué te refieres? Y él les tuvo que explicar y le dijo: bueno, me refiero a que el día que su mamá y yo no estemos, las cosas ya no se van a repartir entre 3, ahora se van a tener que repartir entre 4. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Y el Rafa Araneda cuenta que uno de sus hijos lo miró y le dijo: papá, no puedo creer que me estés preguntando esa estupidez. Se ofendió, no por el hecho de que iban a tener que repartir la repartija entre más partes y por lo tanto le iba a tomar una parte más pequeña, sino que se ofendió porque su padre estaba considerando que él o ella pudiera tener dudas respecto del derecho que tiene uno que no tiene padres a ser adoptado, en desmedro de permanecer con un pedazo más grande o un pedazo más chico. Se ofendió, le dijo: no puedo creer eso, porque en el ámbito legal, como nos explica Cristian, un hijo adoptado tiene los mismos derechos que un hijo biológico. Puede vivir en la misma casa, ¿sí? Así es. Puede tener el mismo apellido. Correcto. Puede quedarse con la herencia. Así es. Los hijos que ese hijo adoptado tenga van a llevar el apellido ¿de quién? De la familia adoptiva. Entonces, ¿qué es lo único que diferencia a un hijo adoptado de un hijo biológico? Si son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos, son merecedores de exactamente las mismas cosas, pero usted y yo sabemos que no son iguales, porque hay una cosa, una sola cosa que los diferencia. Yo
me imagino a Jesús diciéndole al Señor: Señor, no vale que solamente yo me suicide y me ahogue, porque voy a morir igual ahogado. Y ellos igual van a ser herederos, pero vamos a seguir siendo diferentes. Por eso es que en la Pascua de los hebreos, el Señor le dijo a Moisés: Moisés, el cordero tiene que morir degollado. Y le dice textualmente en la ley de Moisés: se prohíben los corderos ahogados. No se pueden ahorcar los corderos para matarlos. El cordero tiene que morir desangrado. Jesús pudiera haber muerto de muchas formas, hermano. Podrían haberlo encarcelado por la eternidad y que muriera en la cárcel y se secara ahí. Pero era necesario que el cordero inmolado nos diera a nosotros los únicos que nos hacía diferentes de Él. La única cosa que hace que usted y Jesús sean distintos es la paternidad que corría en su sangre. Y Jesús dijo: no es justo, no está bien, ellos tienen que ser igualitos que yo. Entonces lo único que le hace falta, yo se los voy a dar a ellos para que sean herederos de Dios y sean coherederos conmigo, y además de eso seamos iguales. La única cosa que nos diferenciaba siendo hijo adoptado del hijo unigénito de Dios era su sangre, y Él nos la dio. Era lo único, hermano. En todo lo demás teníamos todos los mismos derechos, pero no teníamos la sangre del Padre en nosotros. Por eso es que dice Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Uno más uno. El Señor dijo: ahora, como dice Juan capítulo 1, dice que el Señor Jesús era el unigénito de Dios, el único. No había otro hijo de Dios, Él era el único. Sin embargo, este pasaje de Romanos dice que producto de su muerte, de su sacrificio, de su entrega, Él ya no era más el único, sino que era el primogénito de muchos hermanos. Por eso es que Isaías 53 dice: Él no tiene descendencia, con Él murió su linaje. Pero después Isaías 53 dice: pero cuando sea entregado, verá descendencia. Cuando Él nos hizo hijos de Dios, nos dio la misma dignidad a través de su sangre. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermano, que fuéramos coherederos era suficiente. Hermano, que el Señor nos levantara hasta la gloria del Padre era suficiente. Que el Señor nos diera el acceso a la salvación era suficiente. Que el Señor librara nuestra alma de la perdición era suficiente. Pero a Él no le bastó. Él nos dio su gracia en la salvación, y nos dio una gracia sobre la gracia, y es ser hijos de Dios, coherederos con Cristo y hermanos con Él. Gracia sobre gracia. A Él no le bastó con llevarse el pecado. A Él no le bastó con reconciliar al Dios con el hombre. A Él no le bastó con abrir camino libre a la presencia de Dios. Él solo estuvo satisfecho
cuando entregó la última gota de su sangre para que fuéramos hijos de Dios. Y ahí recién dijo: todo está terminado. Su sacrificio nos hizo hijos de Dios. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada por los cielos para nosotros, los que guardan por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lea conmigo: en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en distintas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No lo dice Isaías. Los profetas lo estudiaron y fueron diligentes respecto de esta salvación. Me perdí. Escudriñando, verso 11. ¿Qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos? Fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice: por años, los profetas estudiaron, indagaron diligentemente, viendo en qué persona y en qué momento habría de venir el Espíritu del Cristo. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ellos administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, en los cuales anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y perseverad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Qué poderoso ese pasaje. Dice: en otro tiempo se estudió y se lo perdieron, porque fue dado para ustedes. La cruz nos lleva a la salvación. La resurrección nos introduce en el poder de Dios. Debemos ser transicionados de la salvación de la cruz al poder de la resurrección. Efesios 4:8.
verso 10, perdón, Efesios 4:8 hasta el 10, ponlo en la pantalla. Efesios 4:8 hasta el 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice que Jesús, después de haber sido muerto, dice que Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es la cautividad? La cautividad es lo que nos mantiene esclavos. La cautividad es lo que nos mantiene atados. La cautividad es lo que nos mantiene retenidos. La cautividad es esas áreas de nuestra vida en las que tal vez usted no está viviendo en completa libertad. Eso es la cautividad. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor que pasó el día que Jesucristo murió. Dice, Él se llevó cautiva a la cautividad. Él se llevó esclavo al que te esclavizaba. Él se llevó a la muerte el que te hacía morir. Él se llevó prisionero al que te tenía en la cárcel. Él se llevó a juicio al que te juzgaba. Él se llevó cautiva la cautividad. Todo lo que nos mantenía cautivo fue clavado en la cruz de Cristo, a través de la cual recibimos salvación, recibimos herencia, recibimos dignidad, recibimos vida, recibimos libertad. A través de su cruz y a través de su muerte y a través de su sangre. Su muerte en la cruz nos recuerda, hermanos, que todo eso que nos mantenía atados, el Señor se lo llevó esclavo para siempre. Yo no sé en qué condición usted llegó hoy día a esta reunión. A lo mejor está esclavo de los vicios. A lo mejor está esclavo de la pobreza. A lo mejor está esclavo de una enfermedad. A lo mejor usted sigue esclavo del mal carácter. A lo mejor sigue esclavo de conductas del pecado pasado. A lo mejor usted sigue esclavo de las malas consecuencias de su vida. Esta semana, este día específicamente, es el día que Dios hizo para que recordemos, no solo nosotros, sino que, como dice la palabra, toda esa gran nube de testigos recuerde que todo lo que nos quiere mantener cautivo, el Señor se lo llevó sujeto en la cruz para liberarnos de esa cautividad. La palabra del Señor dice que el que come el pan y bebe el vino, dice, la vida de Dios está en él. La vida de Dios está en él. La vida de Dios está en él. Por eso el Señor, cuando tomó la cena con sus discípulos, le dijo, cuando hagan esto, acuérdense de lo que yo hice. Recuerden que la vida de Dios está en ustedes, para que no se olviden, ni ustedes ni los que los mantienen cautivos, que Él venció en la cruz todo lo que nos tenía atado. La palabra del Señor dice que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria, y dice que Él la sacó de delante de nosotros, y dice que Él la clavó en la cruz, y así venció contra todas las cosas que nos mantenían atados. Hay un pasaje del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Dice que nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo. Rociados con la sangre de Cristo. Hermano, yo cuando trato de imaginarme eso, lo único que me acuerdo es de la escena de Gladiador. Cuando van saliendo de la cuestión de los gladiadores, y arriba tienen colgados unos guaipes con sangre, y les van cayendo así como encima, y ellos caminan por ahí al medio, y después de eso llegan a la arena. Cuando leo ese pasaje, solo pienso en eso, en cómo, como dice la palabra, en nuestro peregrinar, en nuestro caminar, en nuestro andar, nosotros vamos a pasar por distintas pruebas, por distintos problemas, por distintas situaciones, pero cada vez que nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Cristo, debemos recordar que sobre todas esas cosas su sangre fue esparcida sobre nosotros, su sangre fue rociada sobre nosotros, su sangre fue rociada sobre cada uno de nosotros. Antes de leer los últimos 3 pasajes, hemos tenido una reunión maravillosa, y lo único que hemos hecho es leer la escritura sobre el sacrificio de Cristo, y su presencia está en medio nuestro. Vamos a cenar con el Señor. Usted tiene su cena. Vamos a cenar con el Señor. Baja las luces del templo.
Y después después de cenar, vamos a leer los 3 últimos. Gracias. Cierre sus ojos. Si quiere se pone de pie, si quiere sentado, si quiere se arrodilla, si quiere sale al pasillo, si quiere viene al altar, como usted quiera. Este es un momento de intimidad. Esta no es cualquier copa de vino, cualquier pan. Esta es la cena del Señor. Y no la hacemos en cualquier momento, la hacemos en la fecha en la que recordamos su muerte. Su muerte por nosotros. Primera de Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta el día que Él venga. Cada vez que usted y yo comemos este pan y bebemos este vino, comemos su cuerpo, bebemos su sangre, estamos anunciando su muerte, profetizando su muerte, hablando de su muerte, declarando su muerte, tal como lo hizo el profeta Isaías, que anunció la muerte del siervo del Señor años antes que Jesucristo naciera. De la misma forma, cada vez que usted y yo comemos la cena, profetizamos sobre la muerte de Jesús, anunciamos la muerte de Jesús. Cada vez que usted y yo comemos la cena, gritamos a la atmósfera espiritual: Jesús murió para darme vida y hacerme hijo de Dios. Con sus ojos cerrados, dele gracias a Dios. Usted sabe por qué. Yo no le voy a guiar en una oración, sino que usted dele gracias a Dios con sus propias palabras. Y dígale al Señor: Señor, te agradezco. Al comer este pan, al beber esta copa, yo te doy las gracias porque me hiciste tu hijo. Ore y hable con Dios con sus propias palabras.